Señores, y ya tenemos a nuestro invitado especial. Vengan conmigo, porque creo que tienen todos muchas ganas de escucharlo. Vamos a hablar de todo con el señor Leandro Santoro. Siempre digo lo mismo, me gusta presentarlo para mí como el principal referente del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Leandro, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, muy gentil por la presentación. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me gustaría tu visión. Sos legislador de la ciudad de Buenos Aires, opositor a Rodríguez Larreta, todo esto que hemos hablado, me gustaría escucharte a vos. Se la pasaron toda la semana dándole a entender a la sociedad argentina que el gobierno nacional les prohibía a las provincias comprar vacunas. A partir de la intervención de Santiago Cafiero ayer en los medios de comunicación, hoy el jefe, mejor dicho, el ministro de Salud de la ciudad tuvo que reconocer que en realidad no había ningún tipo de prohibición y obviamente lo primero que queda en evidencia es que no discuten entre ellos y que los conduce Patricia Bullrich, ¿no? Porque estuvieron durante una semana inoculándole la bronca a la gente, diciéndole que en realidad había una medida estatista, de corte venezolana, que le prohibía a las provincias autónomas hacerse cargo de su propia salud, cuando en Y un realidad... poco dando a entender que si ellos manejaran la compra de vacunas, tendrían vacunas para vacunar al perro, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos hoy con un grupo de diputadas y diputados del Frente de Todos? Presentamos un pedido de informe para preguntarle a la ciudad cuánto hace que están negociando con los laboratorios. Porque yo tengo la sensación que se la pasaron vendiendo humo. Tal vez ahora inician algún tipo de conversación, pero te puedo asegurar, Pablo, que si hubiesen tenido las pruebas como tuvo la provincia de Córdoba, que hoy a través de un comunicado oficial dijo que venía negociando para tratar de conseguir vacunas para su provincia, ya lo hubiesen dicho. Se montan permanentemente sobre las operaciones mediáticas que el sector más duro de su coalición política genera para después quedar desconcertado frente a la evidencia. ¿Vos decís que esta señora que está acá atrás tuyo, Patricia Bullrich, es la que condiciona a que la ciudad de Buenos Aires tome medidas de control sobre la pandemia? Es muy grave eso. La que no los tome. Que no tome. Por eso, acondiciona para que la ciudad sí, claro, no pueda tomar esas medidas. Bueno, a ver, Quirós declaró esta semana que él tenía una vocación de poner, digamos, controles sanitarios más fuertes, pero que el sector libertario de su partido se lo prohibía. ¿Sabés qué pasa? Se montaron durante tanto tiempo con la idea de que la única forma de gobernar es dejando que el mercado ordene las cosas, porque ellos en el fondo creen en la supremacía del más apto, tienen esta cosa darwiniana, ¿viste? De que viva el que tiene capacidades para vivir y el que no, que fallezca, total. Como que se las arregle. Que se las arregle, como si estuviéramos, de la selección natural, ¿no? De las especies, como si estuviéramos hablando no de personas, sino de cosas. Que hoy en cosas. día vos sabés que esa teoría está revisitada y se empieza a entender que el ser humano no es un ser, no va por la salvación propia, sino va por la salvación comunitaria. Sin duda. Con la cooperación y la empatía, siempre. Sin duda, pero por eso hay una filosofía profundamente individualista, egoísta, digamos, que niega la idea de que hay un bien superior para proteger, que es la comunidad, que es la salud pública. Ellos, fíjate que no están dispuestos a restringir ni siquiera temporalmente y de manera parcial parte de nuestras libertades individuales en aras de proteger un bien jurídico superior como es la vida de la comunidad. Pero dice Rodríguez Larreta que eso no decía el comunicado de Juntos por el Cambio. No, bueno, el comunicado de Juntos por el Cambio decía cosas peores. Por ejemplo, se oponían a medidas que todavía no habían sido anunciadas, ¿no? O, por ejemplo, un párrafo muy interesante que es que decían que no estaban dispuestos a discutir cuestiones electorales y en el párrafo subsiguiente discutían cuestiones. Entonces, viste, la verdad Pero es que... hubo contradicción entre firmar ese comunicado y al día siguiente acatar, porque no tiene otra, ¿no?, las medidas del gobierno. Mira, la contradicción está en que no tienen un mensaje claro. Yo creo que, a ver, no hay liderazgo político en la oposición. No hay liderazgo político. De hecho, se nota que no discuten entre ellos, porque si no, no hubiesen dicho las barbaridades que dijeron esta semana para después ser ellos mismos los que se tendrían que contradecir. En segundo lugar, creo que no hay responsabilidad. Y bueno, eso en la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué se nota? En que no hay control, en que no hay orden y que no hay gestión, Pablo. Y se nota mucho. Y cada vez se nota más. Yo te pongo un caso para que se entienda. ¿De no gestión? Exactamente. A ver. Lo primero que tendríamos que haber hecho, ni bien iniciada la pandemia, es reactualizar las escuelas, readaptar las escuelas, ¿no es cierto? Porque ya se sabía que hay escuelas, por ejemplo, que tienen aulas sin ventanas, se necesitaba poner guita en infraestructura escolar. El presupuesto del año pasado, que me preste por favor la gente atención a esto para que nos demos cuenta en un ejemplo concreto de algo muy importante como es la readaptación de las escuelas para la pandemia, la falta de gestión en la ciudad. De un gobierno que decía que lo principal era la presencialidad. Por supuesto, y la gestión, y además en gala de una gestión muy eficiente. El año pasado, 2020, presupuesto de infraestructura escolar, 3.000 millones de pesos. ¿Sabés cuántos se ejecutaron? 941 millones de pesos.
El 30% del presupuesto se ejecutó. Quiere decir Pero podían aprovechar para hacer la obra, no estaban los chicos en la clase, además. Este año el presupuesto, olvídate la inflación, se redujo en un 63%. ¿Sabés cuánto es la diferencia entre el año anterior y este año? 1.700 millones de pesos menos en infraestructura escolar este año. Y bueno, porque si no los ejecutan, ¿para qué lo van a poner? ¿Sabés en qué los utilizan? En armar la infraestructura para Costa Salguero. Redujeron el presupuesto en infraestructura escolar en el año de la pandemia y aumentaron a partir del programa bianual de inversiones la plata para llevarle la infraestructura necesaria al negocio inmobiliario que tienen pensado en Costa Salguero. Bueno, no puede decir que no puede decir que no tiene prioridades el gobierno. Pero se entiende lo que estoy diciendo. A ver, la subejecución de infraestructura escolar en pandemia es una locura y el recorte presupuestario directo, sin contar la inflación, que se dio este año es una locura doblemente más grande y la rematan derivando parte de esos recursos a la infraestructura en el plan bianual. Lo que estoy diciendo son cosas reales y concretas, son tan delirantes que pueden parecer mentira, pero son efectivamente así, para darle la infraestructura al predio de Costa Salguero para que puedan hacer la construcción inmobiliaria y el business inmobiliario tranquilo. Una barbaridad. Quiero abrirle a preguntas a nuestro equipo, señores, adelante. Sí, Leandro, una cosita, porque, a ver, cuando uno mira la postura de Rodríguez Larreta frente a esto, es tratar de despegarse del gobierno, entonces dice, no estoy de acuerdo con evitar la circulación nocturna, pero me tengo que atener a eso. Después dice que los restaurantes, la gente se puede quedar hasta las 12 de la noche, con lo cual a no ser que hagas teletransportación, si te quedas hasta las 12 tenés que salir y entonces tenés que circular. Bueno, más allá de todas estas contradicciones y estas cosas, la Ciudad de Buenos Aires es la más rica de la Argentina, el distrito más rico. La provincia, por ejemplo, implementa programas más allá de la política nacional como un repro más chiquitito provincial. Vos estás en la legislatura, ahí sentado. La ciudad, ¿qué proyectos, qué está proponiendo para atender la situación de los casi 10.000 bares y restaurantes? ¿Qué hace la ciudad? Porque habla y dice, pero ¿qué hace concretamente? Es exenciones impositivas bimensuales. La nada misma. La nada misma. Horacio Rodríguez Larreta se presenta frente a la sociedad como un intendente pobre, cuando en realidad es un gobernador rico. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque aprovecha que la ciudad de Buenos Aires es el territorio donde está la sede de las instituciones nacionales para desdibujar sus responsabilidades. Entonces, el problema de mantener el consumo y el empleo es solamente un problema del gobierno nacional, cuando ningún gobernador de los otros 23 podría llegar a decir eso frente a su pueblo, porque lo primero que hace el electorado de cualquier provincia es pedirle rendición de cuentas en términos de qué hizo para mejorar la productividad, para generar empleo, para defender la producción, cosa que en la Ciudad de Buenos Aires está ausente, y está ausente porque Horacio Rodríguez Larreta se vende como si él fuera un intendente pobre cuando en realidad es un gobernador rico. Ahora, sobre las medidas que anunció el gobierno nacional, hay una crítica que tiene que ver con, primero, el gusto a poco, es decir, bueno, tal vez con estas restricciones no estamos a la altura de esta nueva segunda ola, que como dijo hoy el gobernador, es un tsunami más que una ola. Si al principio de la pandemia la decisión la tomó el gobierno nacional, ¿por qué no hacerlo de manera similar a esta altura? Yo entiendo que hoy el presidente dijo, tienen que estar todos los gobernadores de acuerdo, pero ¿no es el gobierno nacional el que tiene que tomar esta decisión firme de tomar medidas para realmente llevar adelante la pelea contra la segunda ola? No, a ver, y casi te diría, en ningún país del mundo sucede así. Por ejemplo, en Italia tenés dividido por colores, rojo, amarillo, ¿no? El semáforo. Exactamente, sí. El semáforo, porque es difícil aplicar una política uniforme teniendo en cuenta que el virus se desparrama de acuerdo a criterios demográficos distintos, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, hay más peligro de contraer el virus y mucho menos en pueblos más chicos de menos de 40.000 habitantes. Lo que creo que correctamente el presidente de la República hizo fue poner pautas generales. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Tanto joden con la idea de desacreditar la intervención pública para poder organizar un criterio mínimo de subsistencia en el marco de la pandemia, que lo peor que le puede pasar a un gobierno es tomar una definición política de que después no sea acatada y que sea promovida por la oposición su desobediencia civil. Entonces, Alberto hace lo que puede con el país que tiene. Si vos tenés un sector de la oposición que llama la desobediencia civil, un sector de la oposición que te denuncia por envenenar a la población, es el mismo sector que después te denuncia porque no hay vacuna, que son capaces de meterle miedo a la gente diciendo que vos estás haciendo lo imposible para que las provincias no compren vacunas, que después dicen que rechazaste una donación de 4 millones de vacunas, que en realidad el problema es del gobierno. Bueno, con ese nivel de perversidad, ponerse de acuerdo en el consenso elemental de cómo vamos a llevar
adelante nuestra vida en este contexto es muy complejo. Y la verdad es que las medidas restrictivas que se necesitan parten de una precondición necesaria, que es un consenso sólido de todas las esferas de la sociedad. ¿Entendés? Porque si ese consenso no se da, no alcanza con que el presidente... Y bueno, no hemos llegado bastante todavía. El presidente ha logrado, por ejemplo, que gobernadores que en realidad tienen doble discurso acepten la necesidad de darle cierta lógica a un momento de la humanidad muy complejo. O sea, ni volver a la situación de los primeros días de marzo, donde no podíamos salir porque eso la economía no resiste, pero tampoco el discurso de la libertad individual irrestricta, como si en realidad si te contagias fuese un problema tuyo. Al ser vos vector de contagio de la enfermedad, cada vez que una persona se contagia, no solamente puede decidir contagiarse voluntariamente o no, sino que además involuntariamente contagia a los demás, con lo cual tiene que haber una política de intervención del Estado para garantizar el bien jurídico superior, que es la salud de la población. Mariano. Santoro, ¿está esta posibilidad al final, porque se habló mucho y recién lo mencionaba, de distritos de la Ciudad de Buenos Aires con capacidad de compra de vacunas? ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede avanzar en la privatización de las vacunas como plantean algunos distritos o algunos privados? Privatización de la vacuna no es lo mismo que una provincia que es la que tiene la responsabilidad de la salud de su población. O descentralización, privatización / descentralización. Claro, son dos cosas distintas. Sí, a ver, ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es que hay un cuello de botella en la producción, vos lo sabes mejor que yo porque es tu métier, que provoca que los grandes laboratorios no puedan cumplir ni siquiera con los grandes compradores de a millones de vacunas. Entonces se supone que es mucho más fácil, por ejemplo, para un Estado comprar 100 millones de vacunas que para una provincia comprar 1 millón. No obstante lo cual, digamos, lo que está permitido, que me parece lo que quedó claro, es la posibilidad de que las distintas provincias intenten con distintos mecanismos conseguir vacunas para darle, no de manera privada, sino de manera pública a su población. Claro, pero ya ha dicho Quiroga que eso está muy difícil porque no las van a conseguir. Pero lo van a importante fracasar. es que, pero perdóname una cosa, Pablo, lo importante que la gente tiene que entender es que hay un sector de la política argentina que le quiso hacer creer un sector de la población que era el gobierno argentino el que estaba evitando que eso Que suceda. impedía a los que ellos que iban a conseguir vacunas a lo loco no lo pudieran hacer. Señor Pepe Nathanson, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro, ¿cómo va? Cuando se formulan reclamos para que se hagan más estrictos los controles, cosa que venimos escuchando, muchos estamos de acuerdo con eso y demás, ¿no te parece que se corre un riesgo de darle una rienda suelta a la fuerza de seguridad para que se desborden? Pues digo, uno opera con la policía metropolitana, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la policía de Córdoba, etcétera. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es un riesgo real que existe, pero bueno, a ver, es el Estado que tenemos. Es el Estado que tenemos y además yo creo que también nuestra sociedad se caracteriza por la transgresión. Tal vez después de lo que fue toda la etapa represiva de nuestra cultura como consecuencia de la dictadura militar, nosotros construimos en democracia una sociedad que hacía de la transgresión a la norma una virtud. Lo cual tal vez en un primer momento tenía algo de romántico e interesante porque te permitía crear, pero después se transformó en el sálvese quien pueda. Entonces, cuando el Estado no interviene, ¿sabés lo que pasa? Ganan los más fuertes. Y cuando el Estado no interviene y dejamos que solamente sea la libertad individual o el deseo individual el que organice la sociedad, eso genera violencia. Porque se puede dar el caso de que haya dos personas que tengan iguales intereses que entren en coalición y si no existe la fuerza pública, el Estado, digamos, que arbitra y armoniza las relaciones, se termina imponiendo la violencia por sobre el diálogo. Entonces, las sociedades modernas requieren, obviamente, aparatos represivos que intervengan de acuerdo a órdenes judiciales y que tengan protocolos democráticos. Yo creo que se avanzó muchísimo en esa dirección, aunque obviamente reconozco el riesgo que decís vos, porque no es un problema que nos pase a los argentinos. Pasó en Holanda hace 2 meses atrás, ¿no es cierto?, con una protesta de pibes que también estaban pidiendo cosas parecidas a las que pasó aquí, las imágenes fueron dantescas. Pero bueno, es el contexto donde nos toca vivir. ¿Qué imaginas para el futuro próximo? ¿En qué imagino en qué sentido? ¿Porque qué deseo o qué...? Lo que vos quieras. Mirá, yo espero que estas restricciones que de hecho vamos a tener que sobrellevar nos permitan reflexionar sobre el sentido de la solidaridad y el sentido de la comunidad. Porque la única forma que una sociedad se repone a una situación tan traumática como la que estamos viviendo, donde hay tantas carencias, es a través de un sentido gregario trascendente. Yo no soy de los que piensan que las personas se salvan solas, ni siquiera soy de los que piensan que la vida se justifica solamente a partir de
del goce irrestricto de mis deseos. Eso es importante, digamos, pero también es importante entender que la libertad es colectiva. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, ser feliz en una sociedad que es infeliz, y me cuesta mucho imaginarme la libertad individual si existe incapacidad de acceder a esa libertad por parte de otros. La libertad no es solamente, como decíamos la vez pasada, libertad negativa. La libertad también es la libertad positiva, la libertad que surge de la capacidad de cada uno poder definir su propio proyecto de vida, y colectivamente eso se construye. Entonces, yo aspiro que nosotros como sociedad podamos discutir esto, que no hay salvación individual y que la única forma de ser felices es en comunidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Leandro. Gran gusto, ¿eh? Igual, Gran gusto. Muy interesante.